Buenos días a todos. Aquí estamos un día más, un miércoles más, para poder seguir compartiendo la palabra del Señor, aprovechando estas oportunidades que nos dan las redes sociales de poder compartir la palabra, también a todas las personas que no se pueden congregar físicamente en una iglesia o que por lo que quiera que sea no pueden acudir de momento a una iglesia física, pues intentamos que a todos les llegue la palabra de Dios y todos puedan ser alimentados por lo menos espiritualmente una vez al día, con una pequeña enseñanza, con un pequeño estudio. Tampoco es algo del otro mundo, pero por lo menos que todos los días podamos tener un pequeño estudio. Y hoy vamos a retomar en la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia que está en la ciudad de Corinto. Nos vamos hasta el capítulo 12 y el versículo 15, y dice Pablo: y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. No sé si se han dado cuenta, pero a mí personalmente me encanta coger un versículo y sacar varias enseñanzas de él, respetando lógicamente al máximo su contexto. Y puedo hacer esto porque la Biblia no es un libro normal. No es el periódico de turno que una vez leído por completo ya no puede sacar más información de ahí, porque ya lo que está escrito está. No. La Biblia no es así. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es una fuente inagotable de poder y de riqueza. Esta palabra tiene vida en sí misma. La Biblia no caduca, no está anticuada. Aunque tenga siglos de haber sido escrita, no aburre. Por más que la leas, no te va a aburrir. Nunca, jamás vas a dejar de sacar riquezas de ella. Aunque, fíjate, aunque la estés leyendo 24 horas al día. Mira, como dice el pastor José Manuel Sierra, así vivamos 50 vidas más. Si estuviésemos leyendo la Biblia todo el santo día, tampoco la acabaríamos de entender o de estudiar completamente. Yo recuerdo hace algunos años atrás que mi suegra fue a un congreso cristiano en otro país, en Miami. Y cuando llegó, lo primero que me dijo, nada más verla, me dijo: ¿sabes qué, Alberto? Me he dado cuenta una vez más que estoy en pañales en el Evangelio. Llevo 40 años en los caminos del Señor, me dijo ella, y sigo estando en pañales. Y es que esto es así. Nunca vamos a dejar de encontrar riquezas dentro de la palabra de Dios. Ni siquiera aquellos que nos dedicamos por completo a estudiarla, a enseñarla, nosotros vamos a seguir siempre encontrando riquezas aquí. Yo puedo leer el mismo pasaje 100 veces y en las 100 veces sigo aprendiendo. Por eso de un versículo podemos estar hablando días y días y días enteros y seguir aprendiendo del mismo versículo. Y hoy quiero resaltar algo que quizá a muchos se les pasa por alto cuando leen este versículo que estamos tratando, porque cuando uno lo lee en el idioma español, no se aprecia un pequeño detalle que quiero resaltar hoy. Si nosotros nos damos cuenta, Pablo utiliza 2 veces el verbo gastar. Él dice: gastaré lo mío, y también dice: me gastaré del todo. El primer gastaré, en el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, que es el idioma griego, este gastaré significa incurrir en costo, gastar o pagar. Y el segundo gastaré significa agotar, pero agotar hablando de las fuerzas físicas de uno. En otras palabras, lo que Pablo nos trata de enseñar en este versículo es que a él lo que le produce el mayor de los placeres en esta vida es gastar de lo suyo y agotarse físicamente por amor a las personas. Claro, todo esto se lo intentas explicar a una persona que no es creyente o que sí es creyente, pero no está comprometida ni con el Señor, ni con la iglesia, ni nada. Y esto pues le va a sonar bastante extraño, por no decir que le va a sonar disparatado. Porque suena muy raro que para alguien sea el mayor de los placeres, pues sea el gastar sus recursos económicos por otras personas, o sus fuerzas físicas en algo o en alguien que no sea el mismo. Quiero que entiendas una cosa. Hay 2 maneras de vivir la vida. Una es lo que la Biblia llama la vida en el espíritu, y la otra forma de vivir es la vida en la carne. Y solo los que viven guiados por el espíritu pueden decir que gastar lo suyo y agotarse físicamente por las personas es un placer. Aquellos que viven según la carne, aquellos que viven según sus deseos, no sirven a Dios. Y si lo hacen, lo harán con queja, con pesadez, y no estarán dispuestos a gastar ni lo suyo, ni a desgastarse ellos mismos por el Señor. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, dice este versículo, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Te das cuenta? Aquel que sirve en su carne lo hace a disgusto porque la carne está en enemistad contra Dios, dice este texto. Porque no se sujeta a la ley de Dios por más que quiera. Aquellos que no sienten placer cuando gastan su vida por Dios, cuando gastan sus recursos por Dios, es porque están viviendo su vida en la carne. Yo hace años escuché a un predicador americano hablar acerca de un misionero llamado Frederick Clemens. A veces hablamos mucho, un amigo mío que se llama Cristo allí en Tenerife, de esto. Este misionero falleció hace años ya en Argentina, y cuando este misionero ya estaba en su lecho de muerte, ya estaba en la cama de un hospital para partir con el Señor, sus últimas palabras fueron: vale la pena gastarse para Dios. Solo una persona como este misionero, que dedicó toda su vida al servicio a los demás, podría acabar su vida con estas tremendas palabras. De hecho, en su lápida lo que está escrito son estas palabras: vale la pena gastarse para Dios, dijo él. Sé que suena como una locura, sé que suena locura el hecho de que gastar lo de uno en otros y desgastarse por completo sirviendo a los demás y encima decir que es el mayor de los placeres. Yo sé que esto es una locura, pero es que así son las cosas de Dios. Es que así es la vida en el Espíritu. Mientras el mundo solo quizá obtiene la idea del placer con un beneficio personal, la Biblia enseña todo lo contrario. Que el mayor de los placeres es agotarse por y para las personas y dar todo lo que tenemos, todo lo que somos, por amor y por servicio a los demás. Amén. Así que tú decides, examínate a ti mismo, como dice el Señor, examínate a ti mismo y comprueba si estás sirviendo o si estás viviendo en la carne o viviendo en el Espíritu. ¿En qué obtienes tu placer? ¿Obtienes placer desgastándote y gastando lo tuyo por amor a los demás? Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que estás haciendo. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo, que podamos vivir una vida según el Espíritu, según tus principios y tus valores que tú dictaminas en tu palabra. Señor, ayúdanos que si hay momentos de nuestra vida que estamos sirviendo en la carne, sirviendo con nuestros deseos, con nuestros intereses personales, Señor, que tú corrijas eso en nosotros. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Detén, Señor, este conflicto de Rusia. Te lo clamamos, Señor. Esta guerra con Ucrania, deténlo, Señor. Y levanta, Señor, también a este país, a España, Señor, que está inmerso en medio, Señor, de esta crisis ahora a raíz de la guerra. Señor, pon tu mano y detén toda esta barbaridad. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en el siguiente devocional y el viernes en el devocional número 100. Dios te bendiga.